Y perdónenme, no hay recuperación de esencia democrática, la hemos perdido. Tampoco hay republicana. eh, es una México es un país que cada vez pierde más en términos de Estado de Derecho y pierde mucho más en términos de división de poderes. En, en el caso, además de la división de poderes, pues ya estuvo con ello que no fue un Estado de Derecho. En el caso de la violación a los derechos humanos que ha sido constante por un artículo 19 constitucional, que me parece que afortunadamente no lo mencionó como una alegría, pero que desde luego Morena aceptó, y ahora por cualquier cosa te pueden meter a la cárcel sin pruebas suficientes. Se vuelve a hacer bolas Margarita Zavala tratando de explicar o bien tratando de hablar mal de este informe de los primeros 100 días de gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los ridículos, la humillación que la hacen pasar en estos programas de Atípica TV con Carlos Alarraqui. Pero bueno, esta fue su opinión el día de hoy, mis estimados amigas y amigos pregoneros, cantinflando. Nuevamente, sí, la gente se le está yendo con todo encima a la diputada panista. Vamos a escucharlo. No sé si ustedes fueron a los 100 días de que se celebraron indebidamente, creo yo, en el Zócalo. Me parece que no debe gastarse dinero en ese sentido, pero hay un enorme cambio, por ejemplo, de un discurso como el de ayer en los 100 días, como al discurso de hoy frente a los empresarios del Plan Nacional México sobre infraestructura, nearshoring y relocalización de las empresas. Pero el día de ayer hubo una arenga, una celebración a 100 días propia de López Obrador, propia de los gobiernos populistas, aunque no les guste que les llamamos así, pero la verdad es que después de estos 100 días, pues había algunas cosas que decir, sobre todo a futuro. Yo no sé por qué nos echamos 15 minutos de hablar el pasado contra el pasado, si lo que tenemos es el futuro. Esos 100 días, sí creo que es importante mirar esa información, pero sí me preocupa enormemente que hayan hecho ver o que la presidenta haya hablado como si no hubiera corrupción. La hay, creo que no hay ningún problema en aceptar que hay corrupción, debería de ser parte de un gobierno y me preocupa enormemente que diga que no hay corrupción. La hay, híjole, a veces peor de lo que no solo nos imaginamos, sino peor de muchas de épocas incluso pasadas. Trae un tema con el pasado que me preocupa que siga mirando al pasado, primero porque el pasado ya es Morena, y segundo, porque no sirve de nada frente a los retos que se va a tener en este gobierno que nos peleemos con el pasado. Y entonces, primero me gustaría que veamos un video de lo que tiene que ver también, además, me gustaría que veamos el video de lo que tiene que ver con el éxito de Tren Maya. Si tuviera éxito, no nos los tendrían que decir todos los días, se vería, se sentiría. Y entonces este éxito del Tren Maya, que todo el tiempo nos lo dice, nada más que en realidad dice que lleva 400,000 turistas. Bueno, pues ha costado más de 400,000 millones de pesos el Tren Maya. Bueno, primero, pues otra vez insistiendo que el Tren Maya es fantástico. Miren, yo no dudo que podía utilizarse y podía hacerse, desde luego generó ahí mucho empleo, por lo cual el gobernador Vila estaba bien contento, pero la verdad es que es increíble el sobreprecio que han tenido, las corrupciones alrededor del mismo, y creo que el Tren Maya tiene derecho a utilizarlo todo el que quiera utilizarlo, pero que haya sido un éxito no lo es. Si lo fuera, ni siquiera nos lo tendrían que estar diciendo. Minutos y minutos con respecto al Tren Maya. Si fuera todo un éxito, tampoco lo harían de carga, como si no fuera distinto, ¿no? El tren de pasajeros por el de carga. Entonces, yo creo que en ese sentido fue una mala decisión el Tren Maya, y por supuesto sí estoy de acuerdo, y yo creo que la presidenta pues hace bien en decir que hay una grandeza cultural. Desde luego son lugares hermosos,
a los que eventualmente siempre hay que ir, pero la grandeza cultural que tiene México y particularmente en el sureste es enorme, no solo en términos de la ruta de Tren Maya, no solo en términos mayas, sino también en lo que es todas las rutas, por ejemplo, de turismo ecológico al que le han dado en la torre con esta decisión del Tren Maya. Hicieron mucho en la destrucción del Tribunal Electoral y del propio INE, que me impresiona cómo reclaman presupuesto cuando ellos mismos dieron una sobrerepresentación y es lo que los tiene ahí, hundidos en la falta de presupuesto, humillándose para solicitarlo y además metidos en un grave problema frente a una elección que va a ser la menos cuidada, la más problemática y la más desordenada, que es el poder judicial. Y perdónenme, no hay recuperación de esencia democrática, la hemos perdido. Tampoco hay republicana. México es un país que cada vez pierde más en términos de Estado de Derecho y pierde mucho más en términos de división de poderes. En el caso, además de la división de poderes, pues ya estuvo con ello que no fue un Estado de Derecho. En el caso de la violación a los derechos humanos que ha sido constante por un artículo 19 constitucional, que me parece que afortunadamente no lo mencionó como una alegría, pero que desde luego Morena aceptó, y ahora por cualquier cosa te pueden meter a la cárcel sin pruebas suficientes y además sin necesidad que lo diga el juez. Y eso no hace una recuperación de esencia social, porque quienes más pierden con la prisión preventiva oficiosa son los que menos redes sociales tienen. Y desde luego pues no tiene que ver con la esencia patriótica de la Constitución del 57. Es desde luego una arenga, por supuesto, el decir que no nos vamos a subordinar, pero requiere de una unidad que no están construyendo, que al contrario deterioran una y otra vez. Yo no pretendo que en los 100 días haya una autocrítica, pero sí pensé que se iba a referir menos al pasado y mucho más al futuro. Habla también no lo tengo aquí, pero habla también de una disciplina financiera. Y perdónenme, no hay recuperación de esencia democrática, la hemos perdido. Tampoco hay republicana. México es un país que cada vez pierde más en términos de Estado de Derecho y pierde mucho más en términos de división de poderes. En el caso, además de la división de poderes, pues ya estuvo con ello que no fue un Estado de Derecho. En el caso de la violación a los derechos humanos que ha sido constante por un artículo 19 constitucional, que me parece que afortunadamente no lo mencionó como una alegría, pero que desde luego Morena aceptó, y ahora por cualquier cosa te pueden meter a la cárcel sin pruebas suficientes y además sin necesidad que lo diga el juez. Y eso no hace una recuperación de esencia social, porque quienes más pierden con la prisión preventiva oficiosa son los que menos redes sociales tienen. Y desde luego pues no tiene que ver con la esencia patriótica de la Constitución del 57. Es desde luego una arenga, por supuesto, el decir que no nos vamos a subordinar, pero requiere de una unidad que no están construyendo, que al contrario deterioran una y otra vez. Yo no pretendo que en los 100 días haya una autocrítica, pero sí pensé que se iba a referir menos al pasado y mucho más al futuro.